Tengan por ahí pendientes sus preguntas. Hoy, como vieron en nuestra publicación, aquí está André, que seguro ya va a hacer el request para acompañarnos. Listo, vamos a darle unos minuticos a que André se nos incorpore. Hoy, como saben, lo podemos... Hola, André. Bien, ¿me oyes bien? ¿Estás? Sí, perfecto. ¿Conmigo? Qué bueno. Bueno, vamos a arrancar aquí puntuales. Esto sin duda es puntualidad no venezolana, así que está súper bien. Qué bueno que ya estamos teniendo 14 personas conectadas, súper rápido. Ahí vamos poquito a poco incorporando más personas. Como saben, hoy vamos a estar tocando el tema de la vida nocturna en las ciudades y la reactivación de la cultura también, después de esta crisis que han vivido las ciudades producto del COVID-19 y el distanciamiento social que ha puesto en riesgo, creo que de forma muy particular y especial, esta industria que tiene que ver con ese concepto de las ciudades 24 horas y cómo ese gran atractivo que los entornos urbanos tienen hoy sin duda se están viendo afectados y van a pasar por un proceso de recuperación importante y también de transformación en los próximos meses y años. Hoy estamos con Andreina Seijas. André es una queridísima amiga que nos conocemos hace mucho tiempo, desde la época de los Moon en la universidad, esos buenos años. Y bueno, nada, yo quería comenzar que tú te presentaras, André, y les contaras a todos qué es lo que estás haciendo. Es una persona que conoce muchísimo el tema urbano, su trayectoria y su experiencia la preceden así, pero dejo que ella nos eche el cuento, como siempre hemos hecho, para que venga de la protagonista de esta historia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor ser parte de este live. Les cuento un poco. Bueno, mi nombre es Andreina Seijas. Yo soy periodista, soy comunicadora. Me gradué en la Católica en Venezuela. Pero en los últimos años me he dedicado a estudiar, a especializarme cada vez más en temas urbanos, pero específicamente en un tema urbano que es poco explorado, que es la gestión y la gobernanza nocturna de la ciudad. Y este es un tema que empezó en Venezuela. De hecho empezó con un colega y gran amigo, Gerardo González, que es sociólogo, profesor de la Universidad Central. Con él, hace ya muchos años, estamos hablando en el 2008-2009, nos íbamos a Sabana Grande, en el lugar de Sabana Grande, a mirar, hablar un poco, a ver cuál era el flujo de personas cuando se hacía de noche. Quiénes iban, quiénes venían, qué edades tenían, qué medios de transporte utilizaban, a qué lugares frecuentaban. Y a partir de eso, luego se nos presentó la oportunidad de escribir juntos un artículo, un paper académico, y dijimos, bueno, hay que hacer un poco de investigación de fondo para ver a nivel teórico qué hay por ahí, ¿no? Y nos dimos cuenta con que hay un campo de estudio, es realmente un campo de estudio que tiene muchos años ya, tiene casi unos 30 años, y que empezó en el Reino Unido con estudios sobre la noche como un espacio para revitalizar los centros urbanos, porque si nos acordamos, hacemos un poco de recuento, a principios de los 90 empieza toda esta movilización en ciudades en el Reino Unido y en ciudades en Estados Unidos para tratar de repoblar centros urbanos en esta idea de la ciudad postindustrial. Las ciudades pasan de ser centros de producción a ser centros de consumo, y al convertirse en centros de consumo, la noche se vuelve un espacio para atraer a personas a que lleven a cabo diferentes actividades de ocio, entretenimiento, culturales en la ciudad. Entonces por ahí parte esa investigación. Nunca pensé que esa investigación, que para mí fue un hobby, se iba a convertir ahora prácticamente en mi ocupación. Yo tuve la dicha de estudiar una maestría que la hice en el Reino Unido y hice mi tesis sobre este tema, y la tesis fue sobre la importancia de la noche como un espacio de encuentro para las ciudades y particularmente para los jóvenes. Y así poco a poco me fui acercando al tema, y hoy en día estoy aquí en la Universidad de Harvard, donde estoy terminando mi doctorado, y mi doctorado es en planificación urbana con un foco en gestión y gobernanza nocturna. Y eso es a lo que me dedico, a entender la noche urbana, a medir la noche urbana, a caracterizarla y a ayudar a ciudades de diferentes partes del mundo a pensar de forma proactiva en la nocturnidad como un espacio de oportunidad. Bueno, imagínense, somos 22 privilegiados que estamos acá por ahora, porque me incluyo, de poder tocar este tema contigo, Andrés. Sin duda
Además que la verdad es que no mucha gente lo piensa, creo yo, en el día a día de su vivir de la ciudad, ¿no? Cómo las ciudades al final también tienen que planificar para esa noche, y quizás uno está como muy acostumbrado a la ciudad operando en esos picos y valles que tiene el día a día, y cuando digo el día, literalmente en la época como productiva de la ciudad, y quizás como ya estamos en un proceso donde estamos disfrutando la ciudad desde otra perspectiva, incluso diría que hasta mucho más ciudadana que la que tenemos durante el día, pues lo hacemos como tan natural que pareciera que no tomamos en cuenta la relevancia que tiene eso desde la política pública, y fíjate que no ocupa como muchísimo el debate desde el punto de vista de la gestión o incluso político cuando uno va a hablar del desarrollo urbano o de cómo transformar la ciudad. Ahora, tú tocas varios temas que son súper importantes, ¿no? Estás hablando de la nocturnidad como un espacio de desarrollo urbano y ciudadano, pero estás hablando también de la gobernanza y la gobernabilidad que tiene que existir para que esa nocturnidad tenga sentido en función del contexto urbano que se está desarrollando. Y comencemos un poquito por ahí. Cuando tú hablas de gobernanza, y siendo que quizás el sector público no tiene tanta visibilidad de esto, ¿desde dónde lo enfocas y cuáles crees tú que son los elementos que cualquier gobierno que está gestionando una ciudad debe tomar en cuenta para alcanzar una buena gobernanza de la nocturnidad? Sí, esa es muy buena pregunta, porque justamente el término gobernanza se utiliza en lugar de gobierno nocturno. Se habla de gobernanza nocturna porque abarca un grupo de actores urbanos que van desde el gobierno local o el gobierno de la ciudad, residentes, ciudadanos, claro, y también instituciones del sector privado. Este clúster de instituciones y actividades forman este sistema de gobernanza. Por eso se habla de gobernanza nocturna o de gobernanza urbana. Creo que el concepto de la gobernanza urbana ha tomado mucho auge en los últimos años, reconociendo que tiene esa amplitud necesaria. Claro, que dentro de la gestión de una ciudad no solamente está involucrado el gobierno, sino que son muchísimos actores quienes participan en tomar las decisiones y en influir los procesos, claro, de gestión de la ciudad. Cuando se habla entonces de gobernanza urbana nocturna, es interesante porque lo que yo he venido estudiando es que hay un inventario y un aparato muy grande de mecanismos y de regulaciones que ya han estado ahí por mucho tiempo para gobernar la ciudad de noche. Y cuando pensamos en la ciudad de noche, muchas veces pensamos en la policía, pensamos en que cuando algo pasa... Claro, totalmente, en la seguridad. La policía, ¿no? La seguridad. Pero más allá de la policía, en los últimos 20, 30 años han surgido una gran cantidad de otros actores. Por ejemplo, los Business Improvement Districts o la gestión a nivel de distritos ha crecido muchísimo y están tomando responsabilidades de parte del gobierno local para lo que es gestión de seguridad, para mantenimiento de áreas urbanas. Pero recientemente también han surgido una nueva forma y una nueva figura en la gestión urbana nocturna, que es el llamado alcalde nocturno. Brutal. Que los alcaldes nocturnos son una figura que no tiene más de 15 años de creación, y los alcaldes nocturnos, también llamados embajadores nocturnos o gerentes de la noche, son muchos, o delegados nocturnos, son básicamente Algunos son un poquito más esotéricos que otros a nivel de título, pero está muy bien. Bueno, entendemos que es quien ayuda a que la noche funcione. Bueno, por ejemplo, la de Londres se llama la zarina o el zar de la noche. El de Londres es una mujer. Imagínate. Y se llama The Night Czar. Ese sin duda es un título que yo quisiera, está bien. Sí, imponente, ¿no? Pero es interesante sí, total. Además suena, sí, tiene cierto grado como de Batman Dark Knight ahí que le meten al tema, así que está muy bien. Sí. Pero es interesante que estas figuras están surgiendo. Son más de 50 ciudades a nivel mundial que tienen este rol o un equivalente, y son básicamente un mediador entre gobierno local, residentes y sector privado nocturno. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes que hay en la ciudad de noche es el tema del ruido. El ruido siempre ha sido un problema, sobre todo porque nos encontramos con que, si pensamos en los planes de ordenamiento territorial o en la zonificación de las ciudades, la forma tradicional de zonificar una ciudad era separar usos. Por un lado residencial, por otro lado comercial, oficinas, y por otro lado separado entretenimiento. Los usos de entretenimiento en planes de zonificación, sobre todo en Estados Unidos, se separan de otros usos, y también en Latinoamérica, porque en Latinoamérica heredamos muchos de esos principios de Estados Unidos. Sí, es muy occidental y muy americanizado el modelo de desarrollo. Totalmente. Y aparte es un modelo que lo que se llama la zonificación tradicional, que básicamente parte de que los usos deben separarse a nivel funcional.
Y cuando pensamos en las ciudades, realmente eso no ocurre. Eso no ocurre o eso no es lo óptimo, por muchas perspectivas, como lo quieras ver. Desde el punto de vista de ambiental, por ejemplo. Si tú separas todos los usos, eso va a implicar que vas a tener que tomar un carro para poder irte de tu casa al trabajo, necesariamente, que no vas a poder caminar porque están completamente separados, o que si quieres ir a acceder a algún uso de entretenimiento, vas a tener también que desplazarte una distancia mayor. Hoy en día se habla obviamente de mezclar esos usos, los usos mixtos, como una forma mucho más eficiente de gestionar la disposición de actividades en la ciudad. Ahora, eso es buenísimo, pero desde el punto de vista nocturno plantea un problema, porque entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener un uso residencial, probablemente al lado de un uso de entretenimiento nocturno. Y se crean cualquier cantidad de conflictos a la hora de gestionar temas como el ruido, o la entrada y salida de personas que van a un bar, o a un restaurante, o a una discoteca, junto a un edificio residencial. Este es el dolor de cabeza. Con lo cual pudieras atentar incluso contra el mismo principio que quieres, que es extender la vida útil de la ciudad más allá de un periodo. Entonces quizás eso es lo que puede llevar a que te ocurra, como, no sé, puede pasar en Ginebra. Hay otros temas culturales, pero por ejemplo, estás en Ginebra, en Suiza, y el horario en el que están disponibles o abiertos estos locales nocturnos es muy limitado. Entonces tú sientes al final que eso limita la misma vida de la ciudad para terminar de darle como un impulso completo o una transformación a la ciudad para extender ese uso y por ende al final yo siempre creo que hay una reflexión que tú hiciste que me parece espectacular, que tiene que ver con cómo se integra también todo este tema al uso de la infraestructura, porque al final las ciudades terminan siendo y los gobiernos locales terminan siendo un centro de costos de cómo yo financio y gestiono esa infraestructura, en la medida en que yo la tengo que expandir mucho más en la huella urbana, pero también tengo que ver cómo la monetizo por distintas vías y no tengo de repente esos usos combinados, pues se me complejiza mucho más porque es más costoso mantener esa infraestructura. Totalmente de acuerdo. Pero entonces, una de las cosas que está pasando es que así como las ciudades están por un lado tratando de promover esta coexistencia de usos y de actividades está la idea de las ciudades compactas, está la idea de peatonalizar áreas, de promover el uso del transporte público y el carro, pero entonces generas este conflicto que es que de por sí estos usos de entretenimiento y residencial no son tan compatibles. Entonces ese ha sido el dolor de cabeza de muchas de las ciudades y tienes un problema que está creándose en gran parte del mundo, que es la desaparición o la presión sobre establecimientos de índole cultural y recreativo por el tema del componente residencial. Pasa muchísimo que tienes... Del componente residencial, exacto. Sí, pasa muchísimo que tienes un bar de música en vivo en el que se creó una banda súper famosa o en el que tocó este jazzista que creó un movimiento tal. Tiene toda la vida, tiene 30 años ahí, pero está en una zona que de repente se revalorizó porque la vida nocturna es un atractivo súper potente, genera empleos, ayuda a revitalizar áreas, también está asociado a fenómenos de gentrificación. Entonces, de repente ese bar está rodeado de edificios residenciales. Y bueno, la gente que se mudó para esa zona porque la zona era cool, de repente esa gente que era joven tuvo hijos, tuvo familia, cambió de parecer y se empiezan a quejar de que eso va a generar ruido. Claro. Esto lo estoy llevando a un nivel micro, ¿no? Pero a nivel global está pasando que en ciudades como Londres se han perdido hasta el 30% de establecimientos de música en vivo. Londres, que es una capital de la música. ¡Qué bárbaro! Wow. Ciudades como Austin, sí, imagínate. se considera una ciudad musical. Austin está perdiendo muchos de sus establecimientos porque zonas que anteriormente eran corredores de entretenimiento ahora son corredores de uso mixto. Entonces, aquí la gran pregunta y te hago una pregunta, Andrés. Sí. ¿No tendría sentido ahí, y a ver, parte de lo que voy haciendo es quizás pulsando un poquito, y les invito a todos los que nos acompañan, estamos ahí siempre rondando como los 25 o 30 personas que están en simultáneo conectados a hacer sus preguntas cualquiera y vamos a irlas tratando de abordar en esta hora que tenemos. Yo te quería consultar, ¿no ves que ahí quizás es porque se ha tratado como de mezclar lo nocturno con el tema residencial y capaz es en las zonas industriales y de oficina donde existe como una gran oportunidad para tú extender esa vida útil de la ciudad y donde al final la verdad es que desde el punto de vista como operativo está como muy marcado los tiempos de uso, es decir, durante el día es un centro productivo y durante la noche puede ser un centro de entretenimiento o de cultura y quizás ahí eso mitiga un poquito el efecto del impacto en lo residencial. Sí, totalmente, pero de hecho lo que está pasando muchas veces es que sectores de las ciudades que eran industriales fueron
tomados entonces por usos de entretenimiento y oficinas, pero luego llega el residencial. O sea, siempre termina llegando. Entonces, aquí la respuesta es, por ejemplo, un ejemplo clarísimo es Brooklyn. Tú vas a Brooklyn y ves cómo empezó. Brooklyn era hace 10 años un sector de un montón de vida nocturna. Gran parte de los sitios que estaban en Williamsburg de vida nocturna han desaparecido, se han movido hacia el otro lado de Brooklyn porque ya subieron los precios, llegaron a su residencia y cambió la cara por completo de la zona. Pero aquí la respuesta está, para no hablar solamente de problemas, sino también de soluciones. Aquí parte de lo que se está hablando hoy en día es que hay dos cosas que se pueden hacer. Por un lado está el tema regulatorio. Desde el punto de vista regulatorio, tú puedes buscar maneras en las cuales previenes estos conflictos o evitas que escalen. Una de las cosas que se está haciendo, hay una regulación que se llama el agente de cambio, el Agent of Change. El agente de cambio surge en Australia, surge en Melbourne, pero ya ha sido adoptado por muchas ciudades como San Francisco y Londres. Y básicamente esta política lo que dice es, quien sea el agente de cambio asume los costos de la transformación. Es decir, si yo soy un bar que ya estaba ahí y llega a un edificio residencial, el desarrollador de ese edificio residencial tiene la responsabilidad de insonorizar su edificio o de disponer la ubicación de las ventanas del edificio de una manera en la que no se vea perturbado por el uso ya existente. Y viceversa, igual si el que llega después es el uso de entretenimiento, ese uso tiene que pagar, asumir los costos para adaptar su establecimiento al entorno que ya existía. Entonces, esa premisa de la agente de cambio se está incorporando en planes de ordenamiento territorial, se está incorporando en diferentes mecanismos regulatorios en las ciudades y es un paso adelante para preparar a las ciudades, porque las ciudades son dinámicas, las ciudades nunca son estáticas y tenemos que prepararnos porque va a haber cambios, son olas de cambio, son procesos, son transformaciones y tienen que haber esas regulaciones en pie para poder lidiar con ellas de una forma eficiente. Y la segunda cosa es 100%. La gestión, la gobernanza, y ahí entran estos alcaldes nocturnos. Porque por un lado la regulación es muy importante, pero si no tienes esos mecanismos de cooperación y de diálogo, si no existen, es muy difícil poder lograr que las transiciones y las adaptaciones sean que pasen sin roce, o que hayan sin mucho roce. Entonces, totalmente. No, bueno, porque al final ese choque de incentivos y contraincentivos que tienen los actores de la ciudad, que están en ese momento siendo, digamos, son contrarios o antagónicos en un momento puntual, requieren que alguien lo sepa gestionar de una manera inteligente y eficiente. Ahí me llama mucho la atención que al final pareciera que una de las grandes soluciones que se han trazado tiene que ver con cómo yo genero los fondos o el financiamiento de los cambios de infraestructura que tienen que ocurrir para que el tema de la molestia que puede generar la vida nocturna en la ciudad no afecte a ese espacio residencial. Pero me llama mucho la atención que quizás le ha faltado un toque, aquí ya escuchándote, ¿no? Esto es una conclusión muy rápida a la que llego, pero le ha faltado un cierto componente también como de tecnología e innovación a cómo puedes solucionar el problema, ya no solo desde el punto de vista de cómo lo financio, sino desde el punto de vista de cómo puedo mitigar el impacto del ruido y otros efectos que puede tener la vida nocturna en ese entorno que seguro hay otras cosas que pueden estarse dando y que la misma vida nocturna pudiera financiar esas innovaciones. Totalmente, y uno de los retos que ha habido, precisamente para poder avanzar desde el punto de vista tecnológico, ha sido la percepción negativa que tiene la vida nocturna en la ciudad, que es algo de verdad que es increíble. Eso pasa desde Venezuela y en toda América Latina, en Estados Unidos es igual, en Europa es igual. Hay una estigmatización muy fuerte hacia los negocios de vida nocturna y hacia las personas que trabajan en estos establecimientos, siendo las personas que trabajan en estos sectores personas muy vulnerables, porque muchas de las personas que trabajan de noche no tienen acceso a los mismos beneficios o derechos que otros, además de por sí, ante la falta de transporte nocturno, de seguridad nocturna, de calidad, estas personas ya de por sí están expuestas al crimen y una cantidad de situaciones que los ponen en desventaja. Y es lamentable que esto pase y esto se ha convertido en una traba para que haya política pública y gestión y pensar la nocturnidad, como decía, desde el punto de vista de la oportunidad, y ha generado barreras, pero yo creo que uno de los puntos de partida para cambiar esa narrativa es empezar a medir. Y eso es lo que muchas ciudades están haciendo, están empezando a medir y a calcular cuál es el impacto, cuál es el tamaño y cuál es el impacto de la economía nocturna. Es interesante que, por ejemplo, ciudades como Londres saben que 1.6 millones de habitantes en Londres trabajan de noche. Eso es increíble porque eso es un cuarto de la ciudad. Qué bárbaro. Un cuarto de la ciudad.
Y es una barbaridad de números. Sí, impresionante. O por ejemplo, en Nueva York se sabe que son 300.000 empleos que forman parte de lo que es la economía nocturna. Es interesante pensar en esos números porque muchas ciudades, sin saberlo, tienen economías nocturnas muy importantes y el primer paso para poder generar respuestas y políticas que protejan a estas personas que trabajan en estas industrias y que las potencien es justamente partir de la data y de la información para conocerlas mejor. Que de alguna manera, fíjate que me da la sensación de que más bien esas ciudades, y lo tenemos nosotros en experiencias de Vicue con ciudades con las que hemos trabajado, las ciudades que que aceptan su condición de ciudad nocturna y la importancia que tiene, son muchas veces más inteligentes que aquellas que tratan no de denigrar de ella, pero quizás que la tratan de alejar como de su realidad hasta de la marca ciudad. Y ahí te doy un cuento ahorita que dices el tema de la data que me llama mucho la atención porque coincidió con una conclusión que tuvimos nosotros en la ciudad de Barranquilla. Parte del uso de la plataforma Urbo, recibimos los datos de la contaminación sonora que existía en distintos momentos del día, diurno y nocturno, a partir de unos sensores que están desplegados en la ciudad. Y cuando veíamos, era muy interesante que donde habían sitios donde existía la queja residencial por el ruido que había, pero los decibeles registrados no eran realmente tan altos. Entonces parecía también que ahí estabas chocando hasta con una propia idiosincrasia de esa urbanización, con lo cual la data pareciera darte un instrumento muy poderoso. No te va a solucionar el problema, pero te da un elemento muy poderoso para realmente objetivizar el impacto que la vida nocturna puede tener y por ende tomar mejores decisiones que sean como más justas y equilibradas en la realidad de la ciudad. Totalmente. Justamente conocí al alcalde nocturno de París el año pasado y me comentaba que instalaron una serie de sensores en toda la ciudad, particularmente en zonas en París en las que había problemas con vecinos quejándose. Y él me decía que es increíble, las zonas en las que realmente hay más ruido, la gente no se queja. O sea, es un tema de percepción. No se queja, hay un tema de percepción muy grande. Totalmente. Es importante, no se puede, la tecnología es un aliado, pero la tecnología se queda corta llega hasta un punto y luego necesitas mediadores que se encarguen de dialogar con todos estos grupos para poder trabajar en soluciones. Porque es que un tema interesante es que si partimos de la premisa de que la noche es un espacio de oportunidad, hay 1000 cosas que pueden pasar. Por ejemplo, ciudades como Ámsterdam son una de las ciudades más pioneras y más interesantes en este tema. Y Ámsterdam, pero primero, Ámsterdam crea el título de alcalde nocturno, viene de allá, se lo inventaron ellos, los holandeses. Okay. Son muchísimas ciudades en Holanda que tienen esto. No me sorprende. Sí, ¿no? No me sorprende. Sí. Y los holandeses, bueno, y en Ámsterdam hay un tema muy interesante que quizás muchos conocen, que es que Ámsterdam es una ciudad que sufre de grandes problemas de congestión por presencia de turistas. Correcto. Tienen como el fenómeno que llaman overtourism o una sobrepoblación de turistas, sobre todo en el área central de la ciudad, que son calles muy estrechas. Aparte tienes la gente en bicicleta, gente caminando, los canales. Se produce una saturación muy grande de personas durante todo el día. Y una de las cosas que se inventaron en Ámsterdam, porque aparte en Ámsterdam hay toda una estrategia que la ciudad tiene para tratar de descongestionar el centro a través de diferentes políticas públicas, ellos dijeron, bueno, si aparte del espacio, a nivel espacial, jugamos con otra variable que es el tiempo. Y se crearon esta política que se llama las licencias 24 horas, que empezó en el 2012. Exacto. Y fue un piloto que fue administrado con la ayuda del alcalde nocturno. Eso es lo interesante de estos alcaldes nocturnos, estas oficinas que pueden implementar estos pilotos que luego pueden convertirse en política pública más permanente. Sí, son mucho más innovadoras porque están muy enfocadas en el tema que es clave. Y esta política consistía básicamente en otorgar licencias 24 horas a un grupo pequeño, eran 5 en principio, 5 establecimientos ubicados en las afueras de la ciudad. Entonces tú lograbas activar otros centros de la ciudad, no en el centro donde no quieres tener más gente, sino en la periferia, activarlos durante el día. Y por ejemplo, surgieron cosas interesantísimas, como hay un sitio que se llama The School, que era una escuela que estaba abandonada. Unos creativos, con ayuda de esta licencia y con apoyo de la ciudad, transformaron esta escuela abandonada en un centro que abre 24 horas. Durante el día tiene un café y una biblioteca, y de noche es una discoteca increíble, increíble. Y lo interesante es que pones a funcionar un espacio a lo largo del día, beneficiando a muchísimas audiencias al mismo tiempo, y despertó interés no solamente de gente de la ciudad, sino de internacionales, de turistas,
por otra parte de la ciudad que no era el centro, porque la gente iba para Ámsterdam y siempre iba a las mismas tres calles. Totalmente. Ahora estás desviando, incentivando el desarrollo económico local de otras zonas de la ciudad. No, y me llama la atención que yo, fíjate que también otra vez escuchándote, y ahí es cuando, por eso es que estas conversaciones son tan sabrosas, porque es lo que despierta como hacerse diversas preguntas, ¿no? Uno no habla de la nocturnidad, quizás se habla mucho desde el punto de vista de la economía, pero no se aborda tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad o la sustentabilidad hasta ambiental y de los recursos de la ciudad. Y a mí me llama mucho la atención que uno cuando habla de sustentabilidad y ves las ineficiencias que se producen en el uso de infraestructura urbana, te das cuenta que como vivimos y nuestro modelo de desarrollo actual, al no ser orientado y diseñado, pensado en la ciudad 24 horas, tiene grandes ineficiencias. Y lo pongo con nuestras casas, que hoy durante el COVID las estamos descubriendo como un espacio 24 horas, pero que en la realidad de nuestro día a día pre-COVID, y vamos a ver qué ocurre en el post-COVID, es un espacio donde hay una infraestructura que tiene tuberías, tiene alimentación eléctrica, tiene una cantidad de servicios que están atendiendo a ese espacio físico, y nosotros lo usamos, los que somos super workaholics como nosotros dos, ese espacio del hogar lo utilizas máximo 10 horas de tu día, 12 horas quizás, y el resto lo estás utilizando, igual que las oficinas, en otra fracción de tiempo. Entonces, en la medida en que tú no logras extender la vida útil de ese cemento y esa cabilla que tienes en la ciudad, pues eres muy ineficiente, consumes más recursos y por ende eres mucho menos sostenible en el tiempo. Así que se presenta como una interesantísima paradoja de cómo diseñamos la ciudad para funcionar en esos bloques horarios, cuando el cambio y la transformación del espacio físico a un espacio 24 horas puede ser uno de los grandes transformadores del tema del impacto medioambiental que tienen los entornos urbanos. Totalmente, hay un tema súper interesante con la reutilización de espacios de la ciudad durante el día, y un estudio que estoy empezando a hacer ahora actualmente aquí con un colega de Harvard. Estamos mirando los coworking spaces como un proxy o como un indicador de una mayor vida nocturna, porque gran parte de estos coworking spaces en ciudades como Boston, por ejemplo, que hay tantas startups de tecnología, no solamente ellos están activos durante el día y hasta tarde, sino que también ellos activan el entorno. Entonces estamos viendo cómo a través del estudio estamos utilizando GIS, haciendo diferentes tipos de mapeos y caracterización espacio-temporal. A través de los coworking spaces entendemos cómo se activa una zona de la ciudad durante la noche y durante el día. Y podemos entonces, a partir de eso, hacer proyecciones sobre la necesidad, por ejemplo, de transporte. Porque el tema de transporte es un tema que es el talón de Aquiles de muchas de las propuestas que tienen que ver con vida nocturna. Lamentablemente el transporte público es muy costoso y no todas las ciudades tienen esa masa crítica necesaria no necesaria, sino para estimular una inversión de este tipo por parte de gobiernos locales. No, porque plantea unos retos de economía de escala. El problema del transporte que tienes hacia la nocturnidad es que es un tema sencillo. Si yo tengo una red que tiene, no sé, 100 autobuses y necesita tenerlos operativos para poder cubrir todas sus rutas, y en las noches únicamente tengo un 20% de ocupación, realmente la monetización de esa y el retorno de esa inversión es muy costoso para las ciudades. Totalmente. Entonces, por ejemplo, ciudades ahora como Washington D.C. Empezaron a promover el uso de los scooters durante la noche. Ciudades como Boston han experimentado con diferentes pilotos ya que durante la noche no se puede activar, porque muchos servicios de transporte como metros durante la noche les hacen mantenimiento, por lo cual no pueden estar abiertos 24 horas. Entonces, habilitar ciertos corredores de autobuses. Pero es interesante pensar que cuando pensamos en transporte nocturno, la gente dice, bueno, pero ¿quién va a pagar todas las redes activas de noche? No. Para poder un modelo de transporte nocturno tiene que partir de la premisa de que la gente no se mueva igual de día que de noche. Tendrías que primero analizar. Para eso son estos estudios que queremos hacer, para poder hacer proyecciones de por dónde va esta demanda, cuáles son los hubs de actividad nocturna que ameritan que haya una provisión de servicios de este tipo. Y por otro lado también están entrando todos estos servicios de rideshare, de Uber, de Lyft, que están colaborando, no solamente prestando un servicio para aquellos que salen de noche, sino también para la gente que trabaja de noche y que no tiene transporte público. Están generando, por ejemplo, esquemas de cooperación con la ciudad, tratando de generar de subsidiar un poco el costo de estos servicios. Pero
A la hora de la verdad, es interesante ver cómo el transporte nocturno es un gran reto. En Latinoamérica, ciudades como México empezaron proyectos como el Nochebus, que va dirigido específicamente a trabajadores nocturnos. Así que creo que hay precedentes interesantes en la región para pensar en estos temas, pero creo que volvemos a lo mismo. Hace falta más información y más data, y para eso hace falta también la voluntad política que nos permita entonces desarrollar todos estos estudios para poder evolucionar el tema dentro de todas estas ciudades. No, totalmente. Sin duda creo que en estos casos particulares la data se vuelve un habilitador increíble para poder impulsar este tipo de transformaciones, porque muchas veces lo que le cuesta a la ciudad, especialmente quizás aquellas ciudades latinoamericanas como más de un entorno conservador, que quizás es una realidad también como sociopolítica que tenemos en América Latina, se les vuelve difícil justificar este tipo de inversiones, de transformaciones, y ahí, bueno, hasta tú probablemente lo sabes mejor, cómo pudiera ser esa correlación entre una población más joven de una ciudad, una población más longeva, y qué tanto afecta eso en los procesos de transformación hacia una ciudad más nocturna, ¿no? Porque al final del día lo que pareciera es que cuando tú logras ponerle números a esta realidad, tanto desde el punto de vista económico, que era lo que tú comentabas de ciudades como Londres o como Nueva York, hasta desde el punto de vista operativo de la ciudad y de la gestión como tal desde una perspectiva urbana, pues hay beneficios que son palpables, pero que quizás no tenemos todos los elementos al hacerlos en un primer piloto, en una primera instancia, para poder convencer a los constituents de que eso es necesario, ¿no? Sí, por eso el punto de partida, creo yo, para pensar en la ciudad nocturna es poder hacer un mapeo de quiénes son los actores que forman parte de, como decías tú, los constituents o los actores, los stakeholders, como dicen todas estas palabras que para decir básicamente quiénes se ven afectados, quiénes están involucrados en la vida nocturna. Y cuando nos ponemos a ver, todo el mundo tiene un rol en la vida nocturna de la ciudad, o bien la vives, seguro, la disfrutas, claro, o la trabajas, o duermes, pero padeces el ruido de alguien que no te deja dormir. Pero todo el mundo tiene una participación, y es importante crear los mecanismos para poder darle cabida a las misiones de estos diferentes actores. Y por ejemplo, puedo compartir una experiencia que realicé el año pasado. Tuve la fortuna de trabajar con la ciudad de Valparaíso, en Chile, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, en un proyecto en el que hicimos una caracterización espaciotemporal de lo que es el centro del sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso. Valparaíso es una ciudad bellísima, para quienes no la conocen, vayan, es increíble, con muchísima historia a nivel cultural, a nivel nocturno, una ciudad que tenía un Red Light District, como puede tener Ámsterdam o otras ciudades. Ámsterdam, sí. Porque era una ciudad que era la llamada joya del Pacífico, es una ciudad que era el puerto más importante del Pacífico por un gran tiempo, y deja de ser predominante a partir de la creación del Canal de Panamá. Cuando se crea el Canal de Panamá, ya los barcos no tenían que bajar y dar toda la vuelta. Claro, que bajar completo y pueden atravesar. Qué bárbaro. Pero antes pasaban por Valparaíso, pasaba todo el mundo, pasaban holandeses, ingleses, alemanes, franceses, muchísima gente, y dejaban en ese puerto para poder atraer a estas personas que venían, estos visitantes. Se creó una oferta nocturna muy importante, muy rica. Es interesante que con el paso del tiempo se deterioró un poco lo que era el centro histórico de la ciudad y lo que es el sitio de Patrimonio Mundial, que fue declarado por la UNESCO, y entonces me llaman a mí a participar en este proyecto para entender cuál es la dinámica nocturna de este centro, de este sitio de patrimonio, y ver cómo lo podemos activar. Y una de las primeras cosas que yo hice el año pasado, que pasó un tiempo ya, fue hablemos con quiénes son estos stakeholders, quiénes son estos grupos de personas en la ciudad, para entender cuáles son las vocaciones de la ciudad de día y de noche, porque la noche, si bien aquí estamos hablando de la noche, no se puede ver desconectada del día, ¿no? O sea, es un ciclo de 24 horas, simplemente es que no se olvide que la noche está ahí, porque el día siempre lo tenemos presente. Pero entonces, Valparaíso es una ciudad que tiene una vocación muy importante a nivel estudiantil. Son muchísimos estudiantes, muchísimas universidades tienen sede allí. Entonces hicimos un grupo, por ejemplo, un focus group con estudiantes y jóvenes, para que nos contaran cuál es la percepción de personas más jóvenes sobre el uso de la ciudad durante la noche. Y por ejemplo, me quedé muy sorprendida que nos contaban que, si bien Valparaíso es una ciudad muy turística y tiene muchísima oferta nocturna, esta oferta nocturna está dirigida a turistas y es muy costosa.
por lo cual pasa un problema, que es que gran parte de esos jóvenes, ante la imposibilidad de poder costear una cerveza en un bar para turistas, se sientan en las escaleras o espacios públicos de una ciudad súper intrincada, con subidas, con bajadas, con placitas, se sientan en los espacios públicos generando ruido, generando basura, generando desperdicios y problemas para la ciudad. Eso, por ejemplo, fue muy interesante. Por otro lado, hicimos un focus group con vecinos, muchos de ellos adultos mayores, que viven en estas casas que dan hacia las escaleras donde se sientan los jóvenes. Y era impresionante entender, cada quien tenía una perspectiva completamente diferente, pero cada quien quería lo mismo, que era, todo el mundo quiere que Valparaíso sea una ciudad que tenga, que ese activo y ese, yo lo llamo el patrimonio nocturno que tiene, no se pierda, porque eso es parte de su identidad. Sin embargo, que se canalice. Forma parte de su alma. Claro, pero que se canalice de una forma productiva. Entonces, todo esto para decir que hablar con diferentes grupos de la ciudad, diferentes actores, me permitió a mí entender cuál es la visión y la vocación de la ciudad y cómo entonces generar una estrategia, y se hizo una propuesta para reactivar esa zona durante la noche. Y es interesante siempre no perder de vista que estos diferentes intereses deben estar todos sobre la mesa. No, espectacular la historia y la experiencia, porque creo que narra muy bien el dilema que se puede vivir entre todos esos actores, pero que tú resaltas un punto muy importante. Al final todos quieren lo mismo, que es recuperar el alma de esa ciudad, y quizás lo que pueden tener divergencias es un poco en el cómo eso se hace y cuáles son los mecanismos que tiene la ciudad. Y toca un punto, te escuchaba y me trajo a colación un punto sobre el que quería preguntarte, que es, pareciera que una de las cosas importantes que tiene la nocturnidad es que también crea ciudades mucho más igualitarias, o sea, reduce las brechas de desigualdad, porque pareciera que hay industrias culturales que tienen mucho que ver con la nocturnidad, es decir, tiene que ver con que tú tengas una oferta en la que esas industrias puedan desarrollarse, y que cuando yo como ciudad no lo tengo, pues no se presentan oportunidades para esos artistas, para esos músicos, para de repente esos espacios culturales que pueden cobrar vida en la noche, que es cuando no está la gente como en su día a día ajetreo del trabajo, y entonces ahí puedes también tener una economía que hace que estas personas, vamos a llamarlo más de las industrias creativas o de la economía naranja, tengan realmente un espacio para salir adelante, especialmente hoy en día que es un tema que cobra tanta relevancia. ¿Qué correlación han visto en los estudios que existe entre una ciudad que alberga la noche con mayor apertura y el desarrollo de estas industrias creativas y culturales, ya desde el punto de vista económico en el entorno urbano? Sí, fíjate que la economía naranja y la economía nocturna van muy de la mano. El tema de la definición de economía nocturna, si bien no existe una definición globalmente aceptada, por así decirlo, se asocia a todas las actividades productivas culturales que ocurren entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Esa es como la definición oficial. Pero gran parte de los sectores que operan a nivel productivo durante estas horas son industrias creativas y culturales, son economía naranja. Entonces, van completamente de la mano. Claro. Cuando pensamos en economía nocturna o en la gestión nocturna, claramente eso impacta directamente a todas estas personas que trabajan en la economía naranja. Y creo que es muy interesante pensar de qué forma todos estos servicios de los que estábamos hablando antes, mejorar la calidad de transporte, mejorar la provisión, las regulaciones que faciliten la coexistencia de usos, no solamente residenciales y a nivel de vida nocturna, sino también de trabajo nocturno, es muy importante. Y creo que hay un tema también que es interesante, que es que la gestión nocturna, creo que hablábamos de la estigmatización que tiene. Gran parte de la razón por la cual está tan estigmatizada es porque está siempre muy conectada al consumo de alcohol, al consumo y la venta de alcohol. Claro. El alcohol se volvió como ese barómetro. Y hoy quizás hasta un poco más, no solo el alcohol, sino también que hoy en día quizás también además no solo es el tema alcohol, es el tema de drogas, o sea, y por eso digo que al final esa lucha que existe desde el punto de vista sociopolítico de nuestras ciudades entre una población más conservadora y una más liberal, también entra como en combate en todo este tema de las industrias creativas y la nocturnidad. Pero, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, gran parte de las regulaciones cuando tienen que ver con vida nocturna usan como barómetro o como indicador el alcohol, y por eso es que, de hecho, a nivel de América Latina, una de las pocas políticas públicas que han existido en América Latina a la hora de hablar de la noche, todas tienen que ver con toques de queda. Es como que hay algún tipo de problema de noche, solución, toque de queda, se cierra. Y de hecho una de las más famosas fue la ley Zanahoria en Bogotá. Empezó en Bogotá, la crea Antanas Mocus cuando era alcalde, y luego
Funcionó, a ver, no, me atrevo a decir que bueno, funcionó y se ayudó muchísimo. No he visto todavía el primer estudio empírico 100% convincente de las razones por las cuales funcionó, pero funcionó. El tema está en que, vuelvo al hecho de la data es importante, ¿no? Y aquí también está en entender que las soluciones que funcionan en una ciudad no necesariamente se pueden hacer copy-paste en otra ciudad y van a funcionar. Pero bueno, el tema es que la ley Zanahoria fue eficiente en Bogotá, en una época en que Bogotá era muy peligrosa y muy compleja, y se replicó en muchas ciudades en Colombia y se replicó en muchas ciudades en América Latina. Panamá tuvo su ley Zanahoria, Asunción, Paraguay tuvo el edicto Riera, que fue muy parecido a la ley Zanahoria. Y todo esto para decir que partimos de que a la hora de que hay un problema nocturno, su opción se cierra y se quita el consumo de alcohol y ley seca y chao. Esto es una visión muy reduccionista, una simplificación. Claro, totalmente reduccionista. De lo que pasa en la noche. Por ejemplo, un compañero aquí en Harvard terminó su tesis el año pasado, que era un estudio súper interesante de los call centers. Hay en Manila, Filipinas, hay 2 millones de personas que trabajan en call centers. Sí. Que para ellos es de noche, pues su cliente es Estados Unidos, por tanto ellos trabajan de noche, aquí estamos de día, y eso influyó hasta el impacto de ese sector de economía nocturna en Manila es tan grande que generó ofertas nuevas de transporte público y privado, que generó nuevos servicios, que generó incluso un nuevo happy hour. O sea, supuestamente hay 2 happy hours en la ciudad. Hay un happy hour normal en la tarde y un happy hour en la mañana para los que salen a trabajar en la mañana. Exacto, para el que ese es su tarde. Pero es interesante ver cómo más allá del happy hour, que volvemos al alcohol, pero es entender que hay diferentes sectores que funcionan en diferentes zonas horarias, y cómo la temporalidad va más allá de la regulación del alcohol, y que la temporalidad es un espacio de oportunidad para transformar muchas de las cosas que pasan en la ciudad. Y cómo la temporalidad puede ser una herramienta, incluso ahora, vamos quizá conectarlo con lo que está pasando hoy en día. Una de las principales limitaciones y uno de los principales afectados por la actual crisis del coronavirus es precisamente vida nocturna, establecimientos de música en vivo, teatros, centros culturales. Todo lo que tiene que ver con economía nocturna en Naranja está muy afectado por todo lo que está pasando. Y bueno, de hecho, una de las cosas que está pasando a nivel mundial, que se está haciendo en muchas ciudades, es recogiendo información sobre el impacto que ha tenido esta crisis sobre esas industrias. En América Latina, Panamá hizo un estudio muy interesante. En Europa, Madrid, Berlín, Nueva York, Los Ángeles han hecho estudios muy interesantes, encuestas para medir el impacto del coronavirus sobre estos sectores. Y actualmente yo estoy colaborando con la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras. Estamos haciendo justamente un proyecto muy interesante de revitalización del centro histórico de Tegucigalpa y Comayagüela, que de repente empezamos el proyecto y de repente explotó esta crisis y dijimos, a ver, para poder pensar en revitalizar el área, primero tenemos que pensar en cómo recuperar estos sectores. Y para poder recuperar los sectores hay que primero ver cuánta gente está afectada, cuántos empleos se perdieron, cuántos establecimientos no van a poder reabrir, qué tipo de implicaciones va a tener este impacto en la vida nocturna en el área construida de la ciudad. Entonces, es importante ver cómo existen mecanismos para hoy en día medir el impacto de esta crisis sobre estas industrias y estos sectores para luego poder planificar entonces respuestas más proactivas. Claro, no, totalmente. Aquí me acerqué un poquito, estaba leyendo los comentarios, Juan Andrés Rondón, que te manda muchísimos saludos. Varios comentando lo interesante que está la charla. Annelisa nos dice aquí que en Nicaragua hay varios call centers y que deberían hacer un estudio en Nicaragua, porfa, que están cordialmente invitados, así que ya ahí tenemos donde quedarnos en Nicaragua cuando haya que hacer ese estudio. Pero sí, creo que tú además tocas un tema que ahorita yo creo que lo estamos viendo con muchos de estos programas que están saliendo con, bueno, cómo va a ser la recuperación económica. Y casi siempre uno los está viendo en función de la nocturnidad, ¿no? Porque, bueno, las otras industrias de alguna manera recuperarán su normalidad o han podido incluso tener el trabajo remoto como una nueva fuente de transformación hacia la digitalización de procesos, pero que en la nocturnidad no ocurre, porque, bueno, es mucho más complicado, obviamente, tú poder compartir una cerveza con unos amigos que lo hacías en un local, lo pudieras hacer por Zoom, pero no necesariamente eso tiene el mismo efecto de lo que tú quieres, y eso por decir la parte de un bar o algo por el estilo, pero estamos hablando obviamente
de industrias creativas como un todo y la amplitud que tiene. Por cierto, aquí nos preguntan, tranquilos, no lo vamos a borrar la conversación, la vamos a poder revisar después. Varias personas que lo han comentado, va a estar en el canal de YouTube de Vicua, así que se pueden acercar, compartirlos con las personas que consideren necesario. Creo que, y siempre promovemos que estas charlas las envíen a sus tomadores de decisión, a los gobiernos locales de sus ciudades, porque hay muchísimo contenido que a veces, y siempre lo digo, las personas encargadas de diseñar la política pública urbana en los entornos locales, en muchas ocasiones tienen la voluntad política, a veces no tienen la herramienta o capaz el conocimiento también, porque no se han podido formar en todos los temas urbanos que es tan complejo de gestionar, así que los pueden ayudar muchísimo dándoles este tipo de insumos, conectándolos con personas como Andreina que seguros van a poder contribuir en diseñar esa nueva política pública. Ahora, como para ir haciendo el segue en estos últimos 15 minuticos que tenemos que nos permite el live, porque obviamente sé que le interesa a muchas de las personas, estábamos hablando del mundo post-COVID y cómo va a ser la recuperación del espacio nocturno. ¿Cómo lo estás viendo tú? Ahorita yo siento que se está planteando mucho como desde la distopía de vamos a separarnos, unas cosas que tienen los locales comerciales que te esterilizan al momento de entrar y casi que ni te puedas acercar a la otra persona, casi que matando un poco el mismo efecto por el que quieres ir. ¿Cómo ves tú que va a ser ese proceso de recuperación y qué tendencias has identificado que crees tú van a cambiar por completo la vida nocturna en las ciudades a partir de este fenómeno que es el COVID-19? Sí, no, como acabas de decir, hay ahorita un nivel de especulación bárbaro a nivel de todo lo que va a pasar en la ciudad, que las ciudades van a cambiar para siempre, que nunca va a ser lo mismo. A ver, claramente esto implica unos cambios y replantearse muchísimas cosas, pero hay cosas que nunca van a cambiar. Una cosa que nunca va a cambiar es que la gente necesita socializar. La gente necesita socializar y espacios para socializar en la ciudad. Y gran parte de esta socialización ocurre en estos lugares que estábamos hablando antes, que ocurre de noche. Es importante que las ciudades, de una forma proactiva, transparente y clara, creen lineamientos para que se produzca una reapertura que lleve a que facilite esa socialización, pero que al mismo tiempo no ayude a propagar el problema que ya tenemos. ¿Qué están haciendo las ciudades? Como te decía, hay unas ciudades que están midiendo, se dedicaron primero, vamos a medir impacto, vamos a ver cuánta gente está afectada, vamos a crear fondos de ayuda para ver cuánta gente perdió su empleo, por un lado. Por otro lado, a nivel más práctico, ciudades como Nueva York abren la semana que viene la fase ya de reapertura de restaurantes y bares, y gran parte de la movida ha sido saquemos el restaurante a la calle, ha sido trasladar los asientos, las sillas, las mesas. Espacios confinados a espacios abiertos. Exacto. Esto es posible en gran parte del mundo ahora porque es verano, vamos a ver después qué va a pasar, pero es una solución temporal bastante interesante. Y una de las cosas que se está hablando es que mientras tú puedas tener a tus clientes sentados, mientras puedas coordinar que la gente esté sentada en lugar de estar desplazándose para arriba y para abajo, por ejemplo, alrededor de un bar, sino que estén sentados, es más fácil coordinar, evitar la propagación. Hay 1000 estudios que están saliendo, hay estudios que demuestran que los flujos de aire pueden ayudar a transmitir el virus, hay estudios que demuestran que, diferentes distancias que son convenientes o no. La realidad es, y a nivel práctico es, que gran parte de los establecimientos de las ciudades no van a poder abrir un 100%, y son establecimientos que no van a poder abrir un 100%, sino abrir un 50% o un 30%, y tienen que pagar todavía sus costos fijos, tienen que pagarlos a un 100%, pagan un arriendo a 100%, pagan a sus empleados a 100%. Claro. Entonces, aquí hay un tema de reimaginar un poco los espacios. El uso de estacionamientos, por ejemplo, cómo utilizar estacionamientos para poner mesas. Esa es una forma en la cual puedes quizá trasladar parte de tu operación hacia afuera y lograr la cantidad total de mesas. Otra cosa que está surgiendo mucho es las llamadas ghost kitchens o las cocinas fantasmas. No se cocina en el restaurante, se modifica el menú, por supuesto, se generan menús mucho más sencillos y se minimiza el número de personas que tienen que estar en el establecimiento. Se generan cadenas de logísticas que son más sencillas, ¿no? Para minimizar esos contagios. Por otro lado está, como decía antes, el tema del tiempo. ¿De qué forma el tiempo nos va a ayudar a dispersar no solamente el espacio, sino el tiempo? ¿Cómo quizá ampliando horarios de funcionamiento de establecimientos o de tiendas o de bancos o de centros comerciales podemos lograr espaciar a la gente?
Entonces, si cerrabas a las 2... Sí, hoy pareciera que la ley zanahoria y el corte que estás haciendo, más bien te conviene extenderlo y buscar que las personas de alguna manera demanden el espacio en momentos distintos. Ahora te pregunto, André, porque tocaste ahorita quizás una transformación que tiene mucho que ver con el cambio físico de esos espacios nocturnos que hoy existen. ¿Sientes tú o has visto algo que tiene que ver con el cambio en la experiencia? Es decir, donde ese proceso de socialización vaya a tener alguna migración hacia el mundo digital y esa integración como físico-digital vaya a llevar entonces a un crecimiento o una transformación distinta en el mundo de la nocturnidad. Mira, una de las plataformas que ha surgido en medio de esta crisis ha sido United We Stream. United We Stream fue una plataforma que se creó en Alemania, se creó en Berlín, y ya son 65 ciudades que se sumaron a esto, y básicamente es los principales DJs, artistas de cada ciudad están en esta plataforma dando conciertos o toques online, y la gente puede aportar de diferentes maneras, o comprando mercancía, merchandise, o aportando puedes aportar a un artista, o puedes aportar, por ejemplo, yo quiero donarle a mi bar favorito que cerró y quiero darle a ese bar. Bueno, ciudades como Manchester han recogido 500.000 libras, leí en estos días. Increíble en tan solo un mes y medio que tiene la plataforma. Eso por un lado creo yo que es un tema interesante. Por supuesto, hay olas y una de las cosas que se habla es el tema perceptual, ¿no? Que hasta qué punto a la gente le va a dar miedo salir, hasta qué punto a la gente le va a dar miedo ir a un restaurante o ir a un bar, y cómo eso va a afectar la demanda. Hay cosas que se pueden prever, hay cosas que no, y hay factores sociológicos que son difíciles de predecir. Por ejemplo, en Estados Unidos, el hecho de que hubo todas estas protestas en las últimas 2 semanas es como que sacaron al genio de la botella. Muchísima gente salió de su casa y ese miedo que pensábamos que iba a haber salir, ya la gente salió, ya la gente pasó esa etapa. Ya la gente ese miedo lo perdió. Y igual en Europa ya la gente como que bien el United We Stream ha generado muchísimos recursos, pero ya estamos pasando como, ok, ¿ahora qué viene? ¿Ahora cuál es el siguiente paso? Iba a contar otra cosa y se me fue, pero sí, básicamente las plataformas, creo que la gestión de estas plataformas ha sido una forma creo que hay diferentes fases. Hay diferentes fases en la gestión de la crisis. Hubo una fase de contener y el lockdown a todo el mundo. Hubo una fase de generar respuestas online como estas plataformas de United We Stream para recoger fondos durante la crisis. Ahora estamos en la reapertura y vamos a tener que pasar a una cuarta fase, reimaginarnos algunos de estos espacios. Autocines, por ejemplo. Los autocines están de moda otra vez, desde raves hasta... Ahí lo puso María Lorena, se han reactivado los autocines, están pensando igual las dos. Stand-up comedy, raves, cualquier cantidad de actividades en autocines. Es impresionante cómo este tipo de lugares presenta una nueva oportunidad para interactuar en la noche o durante el día. Pero bueno, creo que hay mucha especulación todavía de por medio y queda mucha tela por cortar y mucho por investigar. No, total, creo que ahí, además me encantó la frase de reimaginarnos el espacio, especialmente el espacio nocturno. Creo que es un espacio que tiene muchísima cabida para ser repensado y transformado por los innovadores urbanos, porque siento que es un espacio que es muy noble ante los cambios, quizás mucho menos rígido que ese espacio que tenemos nosotros en el día a día como productivo, donde lo máximo que hemos pensado es tú sabes, la oficina física versus el remote work, y bueno, y ahí más o menos estamos en sí o no, pero siguen siendo estructuras muy rígidas desde el punto de vista productivo. Creo que estos espacios culturales y como pertenecientes al mundo de la economía naranja tienen una bondad, que es que pueden ser esas primeras pasitos que demos en una reformulación, un repensar de lo urbano, que por eso es que de hecho nosotros hemos llamado como esta serie de lives el Repensando la Ciudad, porque creo que hoy toca, y creo que hoy quizás puede partir desde lo que es esta especialidad que tú estás teniendo, André, de la nocturnidad y el desarrollo de las ciudades 24 horas. Y me llama la atención porque creo que hoy, y de repente comparto contigo, pero puede parecer muy alejado, pero fíjense, uno a veces no se imagina el impacto de las cosas. Estaba leyendo hace poco un artículo sobre el impacto que pudieran tener los autonomous vehicles en la extensión, o los vehículos autónomos, cuando sea que se hagan un poco más masivos, por llamarlo de alguna manera, en nuestras ciudades, o más presentes,
en esa misma nocturnidad, porque muchas veces, por ejemplo, el tema de limitar y restringir el uso del espacio nocturno de la ciudad tiene que ver con la seguridad vial, la accidentalidad. ¿No? Entonces, bueno, nada, yo creo que la tecnología va a ser un elemento y una herramienta importante para repensarla, y creo que hoy nos toca hacer unos trabajos importantes en América Latina para poner a las ciudades a andar, porque además el impacto económico nos va a obligar a abrir otros sectores, dado que muchos de los tradicionales se vieron afectados por este COVID-19, y eso también creo que abre un espacio de oportunidad para esta nocturnidad. Yo quiero cerrar estos últimos 5 minutos preguntándote un poquito, ¿cómo ves tú desde el punto de vista ya muy enfocado de Latinoamérica, qué crees tú que está faltando hoy en día a los tomadores de decisión para ser un poco más arriesgados, si es que crees que es un tema de decisión y de riesgo, o cuáles son los factores que tú observas en tu trabajo que hoy están siendo una limitante para esta transformación urbana? Sí, creo que definitivamente esta narrativa de que la noche es peligrosa y la noche es estigmatizada nos está dominando. No hemos logrado sacudirnos esa narrativa. Creo que es muy importante hacerlo a través de información, a través de estudios. Cada vez son más personas, mira, me sorprendo porque me escribe mucha gente, estudiantes de Perú, estudiantes de Caracas, estudiantes de Buenos Aires. Ahora estoy haciendo mi tesis sobre este tema y me encanta que cada vez son más personas interesadas en estudiar el tema, porque creo que hay que estudiar la noche para poderla gestionar. Pero es muy importante, creo yo, para América Latina involucrarse cada vez más en estos diálogos a nivel global. Y les quería comentar que soy parte de un grupo que se llama el Plan Global de Recuperación Nocturna, que son expertos, activistas y se llaman Nightologists o expertos de la noche, obsesionados con la noche igual que yo, que nos hemos reunido para pensar en soluciones prácticas para la ciudad. Estamos creando una guía que vamos a compartir a través de una página que se llama nighttime.org. Igual si van a mi página web también, andreinaseijas.com, ahí está más información. Pero básicamente la idea es recoger buenas prácticas o prácticas de diferentes partes del mundo sobre cómo responder a esta crisis. Y muchísimas veces surgen cosas interesantísimas en América Latina y no nos enteramos. Creo que por un lado hay que comunicarnos mejor y por otro lado hay que dejar de lado ese miedo y esa narrativa reduccionista y simplista de la nocturnidad para empezar a cambiar ese paradigma. Totalmente. Aquí Juan se adelanta, Juan Andrés, y dice cómo podemos colaborar con ese grupo. Yo hoy les iba a decir que Juan siempre está pendiente a ver cómo claro, está ahí activo. Nos conectamos y hablamos cómo hacemos para incorporarnos. Exacto, no, pero les iba a comentar, yo creo que hoy una de las cosas, y es lo que está surgiendo de estos lives que estamos haciendo con personas que piensan en lo urbano desde distintas perspectivas. La semana pasada tuvimos a Soledad Núñez, que lo ve desde el punto de vista de la vivienda y el desarrollo urbano. Antes tuvimos a Natalia Martínez, que lo hace desde los distritos de innovación. Previo tuvimos a Chuy Cepeda, que es cómo puedo yo usar el blockchain para transparentar toda esta información. Así que yo creo que viene de alguna forma un proceso en el que seguro vamos a estar haciendo varias de las plataformas de colaboración y obviamente estar llevando estos mensajes. Yo de hecho una de las cosas que le digo en estos últimos minutos a las 33 personas que nos quedan, que están viendo con nosotros ahorita en live, es bueno, como les digo, tuiteen a sus alcaldes, mencionen y pongan ahí el arroba, el mention de Andre, su página web, @Vicua, piso bajo, ayúdennos a difundir estos mensajes, a darle conocimiento a las personas que trabajan en lo urbano, porque muchas veces, insisto, existe la voluntad y lo que no hay es la conexión o la colaboración que puede llevarnos a esas grandes transformaciones. Andre, en estos últimos 30 segundos. Muchísimas gracias por la oportunidad, tal cual, sigo con ese mensaje de que la colaboración es el primer paso para cualquier transformación. Mi hobby se convirtió en mi carrera y los invito a que descubran más este tema. Si están interesados, escríbanme. Estoy muy contenta de compartirles información y gracias por la oportunidad de contarles un poco sobre esto. A ti, mi André, bueno, ya sabes.